Sé que salir del closet no es una tarea fácil, así que te voy a contar mi historia y algunos tips y consejos. Mi nombre es Walter Ríos y tengo 22 años. Ahorita mismo me encuentro en Panamá. Nací aquí. La cuestión es que mi padre es panameño y mi madre es venezolana. Entonces, mi padre viajó hacia Venezuela y de esa forma conoció a mi mamá, porque mi papá es marino. En esos momentos trabajaba con el canal de Panamá y conoció a mi mamá en una costa de Venezuela. Fue bastante romántico. Ellos se enamoraron, se casaron y se mudaron a Panamá y me tuvieron a mí. Después no sé qué sucedió, las cosas no estaban funcionando y se divorciaron. Y luego mi mamá fue una madre soltera en Venezuela conmigo. Parece que habían hecho como un pacto de que ella iba a estar conmigo toda mi infancia y luego la pubertad, la adolescencia, yo la iba a vivir con mi padre aquí en Panamá. Llegué a la pubertad entre los 11 y 12, empecé a encontrar un montón de canales de YouTube de gente gay. Recuerdo que seguía y veía mucho los videos de Hola, soy Germán y otro youtuber que se llama como Pablo algo. Y él hablaba como mis top 5 pasivos, mis top 5 activos y yo era como la primera vez que estaba escuchando sobre esas cosas. Y eso me ayudó bastante a conocer sobre este mundo. Ya yo estaba destinado, eso estaba en mis genes porque yo me la pasaba escuchando Lady Gaga. Era la clase de chico que mientras todos los niños estaban afuera jugando fútbol, yo prefería estar en la casa escuchando música y bailando. Yo puro Beyoncé, puro Lady Gaga, puras vainas de maricona. Eso me ayudó bastante a tener una idea. El tener acceso al internet me ayudó bastante a tener muchas referencias y sentirme seguro de lo que soy, porque hay un montón de personas que son libres y están viviendo su vida y yo decía, yo también quiero lo mismo. Yo siempre tuve claro como que, ok, lo mío va a ser el arte, lo mío va a ser el teatro, lo mío va a ser el mariconceo. Entonces apenas entré en edad, yo, mamá, soy gay. Y recuerdo ser demasiado seguro. Yo, maricona, demasiado maricona. Gracias a Dios, yo les digo que todo pasó por algo. Tuve el chance de luego estar como conectando con mi padre, que era como mi lado más masculino. Y eso me ayudó a tener un balance perfecto. Al inicio fue difícil con mi madre. Fue demasiado difícil porque venía de una educación distinta. Entonces parece que no estaba acostumbrado a esta clase de ideas. Y al inicio hay como una historia de mala salud mental en mi casa. Mi abuela tenía esquizofrenia y mi mamá como que fue diagnosticada con bipolaridad. A veces como que a mi madre se le cruzaban los cables y venía y me decía como maricón y pecador y cosas así que me empezaron a hacer sentir muy mal. Aparte la economía de Venezuela, porque toda esta historia estaba pasando en Venezuela, en un lugar súper incógnito, súper lejos de la civilización. La ciudad más cerca me quedaba a 8 horas en bus. Éramos pobres, nadie tenía como, no íbamos a, ni siquiera había una línea de avión como de ciudad a ciudad. Era un bus como de 8 horas, 8 horas seguidas para viajar al McDonald's más cerca. Para mí McDonald's era un lujo, porque vivía en un área como, no sé, como África o algo así. Realmente era un área ganadera. Había cine, habían otras cosas, pero no había McDonald's. Yo siento que eso influyó bastante en mi madre, o sea, fue una persona que no tuvo la misma educación que yo. Yo me eduqué por YouTube, yo me eduqué en el internet, yo aprendí como del mundo externo a través de la pantalla. Entonces no la culpo para nada y yo entiendo que es difícil al inicio. Tú si eres parte de la comunidad y te está pasando lo mismo, tienes que ser bastante empático con tus padres, porque recuerda que ellos ya te pusieron un nombre y al hacer eso ellos pusieron una personalidad. Ellos cuando estabas en la barriga ya decían va a ser un futbolista, va a ser un doctor, mi hija va a ser una abogada, y que de la nada tú salgas y les digas no, quiero mamar todo, me gustan las chicas, me gustan los chicos, me gusta mi mismo sexo. Para ellos eso es como romperle todas las ideas de esa persona que yo esperaba que iba a ser. Entonces es difícil porque es como aprender a conocerte. Ellos quieren que controlarte y que tú seas esta persona, pero no puedes serlo. Estamos en unos momentos muy únicos, la verdad. Siento que estamos en unos momentos muy especiales de la humanidad. Estamos en una época de tránsito, o sea, vinimos de estas generaciones donde había guerra, entonces hay cicatrices de carencia, porque nuestros abuelos, los padres de nuestros padres, eran demasiado estrictos porque estaban en la guerra, tenían que administrar toda la comida, habían bombas, había como sistemas metódicos de documentos, papeles, no existía el internet, no existía la era digital. Entonces para ellos las reglas sociales significaba supervivencia. Si eras parte de otra comunidad, entonces te excluían, entonces luego no hacías tu dinero y cosas así. A nuestros padres lo abusaron mucho, los golpearon mucho, así que sé paciente con ellos. Tú por el otro lado estás viviendo otros mundos, no puedes dejar de experimentar tu vida por culpa de ellos, no estamos para eso. Entonces yo recuerdo un día despertar, la economía de Venezuela estaba hecha mierda y el cereal estaba en blanco y negro. Resulta que las fábricas no tenían tinta para imprimir en el cartón. Eso para mí fue como carencia, o sea, me hacía sentir que estaba viviendo una vida en blanco y negro, con todas estas ideas de mi cabeza de que yo quería ser un Disney boy, yo quería ser un niño de Disney, yo quería actuar, yo quería cantar, sabiendo que aquí habían dólares. Yo como que no, me tengo que ir de aquí. Así que agarré el celular y le dije, papá, necesito irme
irme a Panamá. Necesito aprender inglés. Y él me dijo, ok, puedes venir conmigo, pero dame un año. Y fue un año demasiado loco. Yo me he dado cuenta que soy una persona muy rebelde. Y cuando era menor, lo era mucho más. A mí me decían, no vayas para allá, y para allá iba. Entonces yo siento que hice muchas cosas simplemente para llevarle la contraria a mi mamá. Y ese año que no estaba yendo a la escuela, ¿a qué carajo me iba a dedicar más que a portarme mal? Sobre todo con que mi mamá estaba siendo demasiado fuerte conmigo y me tenía como todo el tiempo vigilado. Yo lo único que quería hacer era escaparme y salir. Y un día, cuando tenía como 9, 10 años, conocí a una persona que tenía un iPhone. Yo, al ser un chico de internet, estaba enamorado con la tecnología, enamorado con las cámaras, y era la primera vez que conocía un iPhone en persona. Entonces, esa conexión fue bastante memorable para mí. Un día de la nada estoy en Facebook y veo que esa misma persona está como en una fiesta con una vecina. Y era una amistad que no, ya estaba grande, ya tenía como 12, 11 años, y la última vez que lo había visto, que fue la única, fue cuando tenía como 8. Eso inició que empezara a conversar con esta persona. De alguna forma conseguí su Facebook, comenté ahí como, ¿quién es ese chico de esa foto? Me lo pasaron y empezamos a hablar un montón. Eso hizo que conectáramos. Luego un día tuvimos sexo. Cuando llegué a casa, le comenté todo a mi mejor amiga. Y eran tiempos distintos. Antes tenían como una computadora en la casa y era la computadora que toda la casa compartía. Entonces era normal que estaba el Facebook de tu hermana, el Facebook de tu mamá y el Facebook tuyo. Lo que no era normal era no borrar los chats y los comentarios. Lo que no era normal era no borrar los chats o no cerrar sesión, what the fuck. Entonces mi mamá, al ver que yo estaba como que ya entrando en esta edad del mariconceo y que estaba haciendo como cosas raras, le da por empezar a revisar mi Facebook y encontró toda esa conversación con mi mejor amiga, explícitamente todo lo que pasó. Con eso tuve que salir del closet, le tuve que confesar todo, y desde ahí empezó como el proceso de ella de aceptación. Y fue muy rudo, fue muy fuerte, tanto así que yo dije, no, me voy. Al venir aquí en Panamá, mi papá como si nada. Yo no sé si él estaba claro, no sé qué pasaba, pero me sentí más seguro, más tranquilo de ser yo mismo. Finalmente pude respirar, finalmente me pude dedicar a mi arte. Yo me la pasaba pintando, yo me la pasaba dibujando, me la pasaba escuchando mi música. Por primera vez tenía un cuarto para mí. Allá también tenía, pero todo el tiempo estaba como vigilado. Eso fue un proceso para mí que me ayudó a tener raíces más fuertes, como no tener vergüenza de escuchar la música que me dé la gana, no tener pena de explorarme sin límites, ver el porno que me diera la gana. Y me ayudó a crecer bastante confiado. Hasta que tenía una madrastra y esta perra hizo la misma historia. Se metió en mi cuarto mientras yo estaba en la escuela y se metió en mi Facebook, en mi computadora. Si hay algún chico aquí que está en las mismas, está saliendo del closet y es un secreto, papá, borra los mensajes, borra tu historial, no de evidencia de nada porque ya ellos lo saben. Probablemente igual que tú, también lo sabes. Recuerdo un día que mi papá me agarró y me dijo, nunca mi padre había sido violento conmigo. Me hizo así el pecho, me hizo como, me hizo así. Me dijo, o cambias o te vas a Venezuela. ¿Por qué? Primero, mi madrastra había como compartido le tomó capture y todo, de una amiguita que yo tenía que era loca, era lesbiana. Entonces nosotras dos éramos como hermanas. La tipa me decía cosas como, cómete 3 dedos en la cuca y cosas así. La cuestión es que esta persona era como fan de Justin Bieber. Y mi madrastra vio la foto de perfil de un hombre, vio el mensaje, me estoy metiendo 3 dedos, le tomó capture y se lo mostró a mi papá. Y le dijo, tu hijo es maricón, mira. Pero eso fue desde el día 1. Desde que yo me mudé, ella estaba con la vaina. En los círculos sociales venía y le decía a mi papá, tu hijo está bajito en sal. Obvio no lo decía cuando yo estaba presente, lo decían cuando estaba en privado. Y luego venía mi papá y me reclamaba como que, hermano, tú tienes que ser más masculino, así que cosas así. Y eso me hacía sentir mal, tenía la presión de vuelta de que mi papá sabe que esto, y yo se lo decía que no y tal. Hasta que un día lo senté y le dije, mira, sí, soy así, pero eso no significa que me va a poner peluque, me va a poner tacones. Y él dijo un montón de mierda negativa, qué vergüenza para mi familia y mi apellido, como si él fuera la reina de Inglaterra. Entonces fue como, ok, y ese día me dijo, o cambias o te devuelvo a Venezuela. Y yo, sí. Me fugué, agarré todas mis cosas. En esos momentos estaba en la escuela y incluso me llevé mis libros y me fui a la casa de un amigo escapado. Y yo, no vuelvo a vivir en tu casa, me dale verga, tú no me vas a manipular a mí, yo no me voy a Venezuela. Y eso hizo que la policía me estuviera buscando con mi papá de casa en casa. Y luego una zapa, una de mis amiguitas que sabía dónde yo estaba, le dijo a mi papá. Lo peor es que el día que eso sucedió, yo estaba en la televisión. Apenas yo llegué acá, yo estaba claro que yo quería hacer redes sociales. Entonces yo no perdí el tiempo. En esos momentos tenía un Samsung y yo me la pasaba modelando, tomándome fotos y publicando en Instagram. La gente sabía que yo estaba ya en este mundo de redes sociales haciendo mis videos. De alguna forma tuve como un mensaje de un productor de una cadena de televisión de aquí nacional. Y un día simplemente me invitó y me dijo, oye, quiero conocer, por favor, ven aquí, te quiero proponer una idea. El día que yo falté a la escuela y fui hacia ese lugar a conocer al productor, mientras toda esa oportunidad estaba pasando, que me estaban ofreciendo un puesto en la televisión, mi papá estaba en el lugar donde me estaba quedando buscándome con la policía. Y era un niño, fue demasiado estresante. Eso hizo que cayera
cayera en crisis y luego la oportunidad como que no fluyó. Como era un niño, le dije a la persona, mi papá me está buscando con la policía, y obviamente eso le dio miedo a ese productor, haciendo que la conexión se rompiera. Y eso me hizo caer en la conclusión de que mis padres me estaban cortando las alas, como que no sabían la clase de niño que tenía. Yo era un niño Disney, quería bailar, yo quería cantar, yo quería estar en la televisión. Yo comprendí que ellos no me iban a apoyar, que lo tenía que conseguir por mi propia cuenta, pero siento que simplemente me estaban cuidando porque no era el momento. Tienen razón, tenía 16 años, era demasiado manipulable. Entonces no importa, no pasa nada. Al final conseguí un adulto me apadrinara toda la situación. Esta persona fue mi primer sugar daddy. Gracias a Dios nunca me tocó, fue bastante respetuoso y me dio chance en su casa, me dio cámara, me dio unos días para quedarme totalmente solo en su apartamento y fue bastante chévere. Pero tenía otra persona por ahí que es de la industria, I'm not even gonna say his name, que era mucho más vivo que yo, porque como les digo, era menor, era un niño. Y entonces mientras yo estaba solo, él aprovechó para hacer una fiesta sin mi consentimiento. Yo un día simplemente abro la puerta y tengo un montón de personas en la casa en la que yo me estoy quedando. Y como yo era un niño, simplemente pensé que el dueño de la casa sabía. Me dejé llevar pues. Y cuando el dueño de la casa volvió, se dio cuenta que las cosas estaban movidas de su lugar. Lo que sé que principalmente le enojó fue su lubricante. Habían cogido en su cuarto, en su habitación. Eso hizo que esta persona dijera, mira, mejor recoge tus cosas porque te voy a llevar de vuelta con tu papá. Y no te preocupes, vamos a ir todos los cuecos. Si te hace algo, lo vamos a amenazar. Y fue bastante gracioso porque el día que llegué, mi papá estaba bastante relajado y no pasó nada, no estaba alterado para nada. Yo tenía miedo de volver justo por eso. Yo decía, me va a golpear. Y al final simplemente entré y me dijo, hay pasta en la casa. Y eso fue como la reconciliación. Ni siquiera tuvimos una charla ni nada, simplemente pasta. Y con eso después tuve una situación con mi madrastra, que era la persona que estaba, tu hijo es maricón. Y eso como que le dolía a mi papá, porque yo siento que esta mujer lo estaba utilizando como para manipular, ¿no? Y él agarraba todo ese odio hacia mí. Hasta que yo dije, esto no se va a quedar así. Esa mujer estaba siendo demasiado manipulativa y demasiado negativa con mi padre. Hablaba mal de nosotros y luego incluso me cambiaron de escuela hacia un lugar que yo no quería. Eso me frustró demasiado, porque yo era como de otra cultura, de otro lugar. Entonces en el lugar en el que estaba no encajaba muy bien. Me sentía bastante apartado y estaba como muy solo. Eso influyó en que me deprimiera. Y luego esta mujer estaba aplicando demasiada presión y demasiada discusión entre mi papá y yo. Y yo un día me enojé demasiado y agarré todas sus cosas y las quemé. Porque la situación entre mi padre y esta mujer no estaba muy bien. Ya él estaba desesperado por escapar de esta relación. Lo que pasa es que no tenía los huevos para decirle, por favor, recoge tus cosas y vete. Entonces yo sí recogí sus cosas y la eché. Eso provocó que tuvimos un juicio. La mujer me puso una denuncia de no podía estar cerca de ella. Pidió $1000 y se llevó el carro. Pero al final, después de que mi padre pagó $1000 y fuimos al juicio, me dijo, papá, no sabes de la que me acabas de librar. Y desde ahí, mi padre y yo tenemos una muy buena conexión, la verdad. También tuvimos que ir a terapia. Un día con un psicólogo, mi papá empezó a llorar y me dijo, mira, no importa lo que seas, yo te acepto tal y como eres. Y eso fue justo las palabras que necesitaba escuchar. Y fue un proceso demasiado largo. Fue demasiada lucha. Para mí era importante usar mi voz y no dejarme enclosetar, porque al final me voy a dedicar a este mundo del arte. Entonces para mí era como una clase de ejercicios. Si permito que estas personas se me monten, ¿cuáles van a ser la clase de personas que se me van a montar en el futuro? Luego voy a terminar haciendo cosas que ni siquiera quiero hacer. Yo quiero ser auténtico. Así que no dejé que ni siquiera mis padres, que eran como la figura de autoridad más fuerte en mi vida, estuvieran dictando lo que decido, lo que me gusta y lo que no. Tuve que aprender bastante. Y la verdad, no me arrepiento de nada. Y este es un proceso distinto para cada persona. Como dije antes, simplemente sé paciente con tus padres, sé paciente contigo mismo. No tienes por qué apurarte. A veces es difícil incluso para nosotros tomar una decisión, porque puede que te sientas así ahorita, pero luego puede que mañana ya no. Y eso es normal, así es la vida. Así que todo a su tiempo.